Imagina una planta que lleva miles de años creciendo en una de las regiones más hostiles del planeta, donde las temperaturas caen por debajo de cero en cuestión de horas, donde los rayos ultravioletas son tan intensos que queman la piel humana en minutos. Y aún así, esa planta no solo sobrevivió, evolucionó. Se hizo más densa, más resinosa, más química. Hoy vamos a explorar los orígenes de Hindu Kush, una variedad que no es una moda, no es un nombre de marketing, sino una herencia genética de miles de años que sigue corriendo por las venas de casi todo el cannabis moderno. Y en los próximos minutos te voy a explicar por qué eso importa, cómo ocurrió y qué tienen en común las montañas afganas con la planta que tienes frente a ti. Quédate, esto cambia la manera en que miras cualquier variedad. En 3 minutos te voy a revelar por qué la densidad de resina de esta planta no es un accidente genético. Es una respuesta milenaria a un entorno que casi ninguna otra planta logró sobrevivir. Pero primero, necesitas entender de dónde viene exactamente. La cordillera del Hindu Kush se extiende más de 800 kilómetros, cruzando lo que hoy conocemos como Afganistán y el norte de Pakistán, alcanzando alturas superiores a los 7.700 metros sobre el nivel del mar. No es solo geografía, es un ecosistema aislado, un laboratorio natural que funcionó durante milenios sin interferencia humana masiva. ¿Sabías que la palabra Hindu Kush, en persa antiguo, puede traducirse literalmente como asesino de hindúes? Ese nombre, cargado de historia, ya te dice algo sobre la brutalidad del terreno. El cannabis que creció ahí no fue diseñado por nadie, fue seleccionado por el ambiente mismo. Cada generación que sobrevivió al invierno fue porque tenía algo que la anterior no tenía: más resina, hojas más anchas, raíces más profundas. En 1976, Ernest Small y Arthur Cronquist publicaron una revisión taxonómica que reconoció formalmente a las poblaciones afganas como genética cannabis indica fundamental. No era opinión, era ciencia botánica respaldada por décadas de observación de campo. Estas plantas no se cultivaron en un invernadero, sobrevivieron a condiciones que la mayoría de los cultivos modernos jamás enfrentarían. Los agricultores de la provincia de Badakhshan, en el noreste afgano, llevan generaciones cultivando estas líneas, no con tecnología moderna, con observación, selección y respeto al ciclo natural de la planta. Lo que ellos llaman la planta del frío, nosotros lo llamamos landrace, raza autóctona. Y aquí hay un error que vale la pena aclarar ahora mismo, porque lo veo constantemente. Muchas personas confunden Hindu Kush, la variedad comercial, con la genética Hindu Kush originaria. Son cosas distintas. La variedad que consigues en un banco de semillas lleva ese nombre por herencia, pero ha pasado por selección humana moderna. La genética original es una población, no una línea fija. Espera, porque esto se pone mejor. Quiero que entiendas algo que la mayoría de los videos sobre variedades ignoran completamente. La adaptación ambiental en plantas es el proceso por el cual una planta modifica su bioquímica y morfología en respuesta a condiciones externas a lo largo de generaciones. No es magia, es presión selectiva. Aquí va el dato que probablemente no esperabas. Los cannabinoides y los terpenos en la planta no son solo para los humanos. Evolutivamente son mecanismos de defensa. En las alturas del Hindu Kush, la planta enfrentaba 3 desafíos simultáneos que moldearon su química de manera profunda. Primero, radiación UV intensa. A más de 2.500 metros de altitud, la atmósfera filtra menos radiación solar. La planta desarrolló una densa capa de tricomas, glándulas resinosas, que actúan como protector solar natural. Segundo, noches frías. Las caídas de temperatura aceleran la maduración de la resina. La planta literalmente apresura su producción de compuestos protectores. Tercero, vientos fuertes. Estudios en botánica han documentado que el estrés mecánico por viento puede incrementar la producción de compuestos secundarios en plantas. Hindu Kush no fue la excepción. El resultado de todo esto es una densidad de resina excepcionalmente alta. Y esa densidad no es casualidad, es milenios de evolución comprimidos en cada tricoma. Si cultivas o estudias Hindu Kush, este contexto cambia cómo interpretas su comportamiento. Una planta compacta, con hojas anchas y periodo de floración de 7 a 9 semanas en interior,
no es un accidente de genética. Es una planta diseñada para florecer rápido antes de que llegue el invierno en la montaña. En los años 80, investigadores del programa de breeding de Sensi Seeds en los Países Bajos comenzaron a incorporar líneas afganas en sus proyectos de hibridación. Su objetivo no era el sabor ni el aroma, era la robustez. La capacidad de Hindu Kush para resistir hongos, frío y fluctuaciones de humedad la convirtió en la base estructural de docenas de híbridos fundacionales. Ahora hablemos de química. ¿Alguna vez oliste algo que describías como tierra húmeda después de lluvia o madera vieja con un toque dulce? Eso tiene nombre científico. Los terpenos son compuestos orgánicos volátiles producidos por las glándulas resinosas de la planta. Son responsables del aroma, pero también interactúan con otros compuestos en lo que se conoce como efecto séquito o entourage effect. Los análisis de laboratorio identifican de forma consistente dos terpenos dominantes en Hindu Kush. El mirceno es el más frecuentemente reportado. Aromáticamente aporta notas terrosas, amaderadas y ligeramente balsámicas. Es también uno de los terpenos más estudiados por su perfil de interacción con otros compuestos. El humuleno, compartido con el lúpulo, la planta de la cerveza, contribuye con notas herbales, especiadas y con un fondo ligeramente amargo. No es casualidad, el humuleno es también un compuesto de defensa natural contra plagas. Presentes en proporciones variables según el fenotipo y las condiciones de cultivo, el linalol aporta un suave acento floral, mientras que el cariofileno, el único terpeno que interactúa directamente con receptores CB2, añade una nota picante y especiada. Los perfiles varían. Esto es importante. Dos plantas con el nombre Hindu Kush pueden tener perfiles terpénicos distintos según el fenotipo seleccionado, las condiciones de cultivo y, crucialmente, el método de secado y curado. Un estudio de laboratorio realizado con muestras de cannabis de distinta procedencia demostró que el proceso de curado puede modificar hasta un 40% del perfil terpénico final de una muestra. En una variedad resinosa como Hindu Kush, esto significa que el trabajo post cosecha determina tanto el resultado como la genética misma. Comparar aromas de Hindu Kush entre cultivadores sin considerar sus condiciones de secado es como comparar el mismo vino embotellado en condiciones distintas. El terroir importa, las prácticas post cosecha importan. La genética es el punto de partida, no el destino final. Dato que cambia todo. Según estimaciones de breeders históricos, más del 70% de los híbridos fundacionales del cannabis occidental tienen algún porcentaje de genética afgana. Hindu Kush o líneas estrechamente relacionadas están en el árbol genealógico de casi todo lo que hoy existe en el mercado. Cuando entiendes esto, dejas de ver a Hindu Kush como una variedad más. La ves como lo que es, el eslabón genético que conecta milenios de adaptación natural con el cannabis moderno. Durante los años 70 y principios de los 80, viajeros, investigadores y breeders del movimiento contracultura californiano comenzaron a traer semillas de regiones como Afganistán, Líbano, Nepal e India. Presentes en proporciones variables según el fenotipo y las condiciones de cultivo, el linalol aporta un suave acento floral, mientras que el cariofileno, el único terpeno que interactúa directamente con receptores CB2, añade una nota picante y especiada. Los perfiles varían. Esto es importante. Dos plantas con el nombre Hindu Kush pueden tener perfiles terpénicos distintos según el fenotipo seleccionado, las condiciones de cultivo y, crucialmente, el método de secado y curado. Un estudio de laboratorio realizado con muestras de cannabis de distinta procedencia demostró que el proceso de curado puede modificar hasta un 40% del perfil terpénico final de una muestra. En una variedad resinosa como Hindu Kush, esto significa que el trabajo post cosecha determina tanto el resultado como la genética misma. Comparar aromas de Hindu Kush entre cultivadores sin considerar sus condiciones de secado es como comparar el mismo vino embotellado en condiciones distintas. El terroir importa, las prácticas post cosecha importan. La genética es el punto de partida, no el destino final. Dato que cambia todo.
Según estimaciones de breeders históricos, más del 70% de los híbridos fundacionales del cannabis occidental tienen algún porcentaje de genética afgana. Hindu Kush o líneas estrechamente relacionadas están en el árbol genealógico de casi todo lo que hoy existe en el mercado. Cuando entiendes esto, dejas de ver a Hindu Kush como una variedad más. La ves como lo que es, el eslabón genético que conecta milenios de adaptación natural con el cannabis moderno. Durante los años 70 y principios de los 80, viajeros, investigadores y breeders del movimiento contracultura californiano comenzaron a traer semillas de regiones como Afganistán, Líbano, Nepal e India. El objetivo era resolver un problema concreto. Las variedades sativas que dominaban el mercado en esa época tenían periodos de floración de 14 a 18 semanas, imposibles de cultivar en latitudes norteñas. Hindi Kush y sus parientes afganos florecían en 7 a 9 semanas. Para un movimiento de cultivadores domésticos que necesitaban discreción y velocidad, eso fue revolucionario. Neville Schoenmaker, uno de los breeders más influyentes de los años 80, documentó en entrevistas cómo adquirió genética afgana directamente de contactos en Pakistán durante la década de 1970. Esas líneas se convirtieron en la columna vertebral de los primeros catálogos de The Seed Bank, que después evolucionó en Sensi Seeds. Sin esa genética, la historia del cannabis de interior en Europa habría sido completamente diferente. Pero hay algo que nadie te cuenta sobre este legado. Los pedigríes exactos de muchas variedades fundacionales son, hasta hoy, objeto de debate. No porque haya mala fe, sino porque en esa era no existía el análisis genético moderno. Lo que conocemos como linaje Hindu Kush en muchos híbridos es una reconstrucción histórica basada en testimonios, no en secuenciación de ADN. Los proyectos modernos de genotipado, como el trabajo de Phylos Bioscience en los Estados Unidos, han comenzado a mapear estas genealogías con rigor científico. Y los resultados confirman algo fascinante. La huella afgana está en todas partes. Si esto te está resultando útil, un like en este momento ayuda mucho al canal. Y si quieres ver más análisis de variedades con esta profundidad, ya sabes dónde está el botón de suscripción. Ahora vamos a un terreno práctico. Estos son los 5 errores más comunes que veo cuando alguien trabaja con Hindu Kush o con genética afgana en general. Error número 1. Regar en exceso por su apariencia compacta. La planta es densa y de hoja ancha. Muchos cultivadores asumen que necesita más agua. Error. Su morfología está adaptada a conservar humedad. Riegos frecuentes generan problemas de raíz en interior. Error número 2. Subestimar el tiempo de secado. Una densidad de resina alta significa que el interior de los cogollos tarda más en perder humedad. Acelerar el proceso arruina el perfil terpénico y puede generar problemas de moho interno. Error número 3. Confundir sedante con baja calidad. El perfil experiencial de Hindu Kush tiende a ser estable, corporal y vespertino, lo que en argot se llama índica clásica. Esto no es una limitación, es una característica. Cultivadores que buscan perfiles más cerebrales y no leen bien la genética terminan frustrados con resultados que, en realidad, son exactamente lo que la planta promete. Error número 4. Ignorar la importancia del fenotipo. Hindu Kush no es una línea estabilizada con expresión única. Tiene variación fenotípica notable. Seleccionar el fenotipo correcto para tu entorno de cultivo marca una diferencia enorme en rendimiento y perfil. Error número 5. No respetar el periodo de curado. Este es el más costoso. Una planta con este nivel de densidad resinosa necesita un mínimo de 4 semanas de curado en condiciones controladas para expresar su perfil completo. Consumir o evaluar antes de ese tiempo es juzgar un libro por las primeras páginas. El error de fondo detrás de todos estos errores es el mismo: tratar a Hindu Kush como cualquier otra variedad moderna, en lugar de entenderla como lo que es, una genética con lógica propia, construida por el ambiente, no por el mercado. Vamos con las preguntas que llegan más seguido al canal sobre esta variedad. ¿Hindu Kush es lo mismo que Kush afgano? Relacionadas pero no idénticas. Kush afgano es un término más amplio que describe linajes de la región. Hindu
Kush se refiere específicamente a la genética asociada a esa cordillera. Piénsalo como la diferencia entre vino francés y Burdeos. ¿Se puede cultivar en exterior en climas mediterráneos? Sí, y con excelentes resultados. Su resistencia a hongos y su periodo de floración corto la hacen ideal para latitudes con otoños húmedos. Florece generalmente entre septiembre y octubre en el hemisferio norte. ¿Cuál es su rendimiento en comparación con híbridos modernos? En términos de gramos por planta, los híbridos modernos optimizados para rendimiento la superan. Pero esa no es la métrica relevante aquí. El valor de Hindu Kush está en su perfil de resina, su robustez genética y su expresión aromática particular, cualidades que muchos híbridos de alto rendimiento han diluido. ¿Tiene relación con las tradiciones del hachís afgano? Directísima. Los informes de la UNODC sobre cultivo en Afganistán documentan que la región ha sido históricamente más orientada a la producción de resina que al mercado floral. Las tradiciones del charas y del hachís prensado en esta región tienen a Hindu Kush y a líneas genéticamente cercanas como materia prima principal. ¿Los bancos de semillas actuales venden Hindu Kush auténtica? Depende del banco y de la trazabilidad de sus líneas. Algunos breeders han trabajado con genética de colección que mantiene alta fidelidad a las líneas originales. Otros venden variedades estabilizadas que llevan el nombre pero han sido cruzadas extensamente. La transparencia del proveedor sobre el origen genético es la clave para evaluar esto. ¿Tienes alguna pregunta que no apareció acá? Déjala en los comentarios. Las mejores preguntas las respondo en el próximo video. Hindu Kush no es una curiosidad histórica. Es un recordatorio activo de algo que el mundo del cannabis moderno, con toda su velocidad y su marketing, a veces olvida. La naturaleza lleva miles de años haciendo selección que nosotros apenas comenzamos a entender con herramientas científicas. Cada tricoma de esta planta es el resultado de presiones que no vinieron de un laboratorio, vinieron de una montaña. Cuando un cultivador trabaja con genética que tiene esta historia, tiene en sus manos no solo una planta, tiene un linaje. Y ese linaje merece respeto en cada etapa. En la selección, en el cultivo, en el secado, en el curado. Respeta la naturaleza, respeta la planta, sea amable con los animales. Y nos vemos de nuevo en el laboratorio. Pero antes de que te vayas, en el próximo video vamos a hacer algo que nadie en este canal ha hecho todavía. Vamos a comparar 3 fenotipos distintos de Hindu Kush lado a lado, con análisis de laboratorio en mano para ver hasta qué punto el entorno de cultivo puede cambiar la misma genética. Los resultados son sorprendentes, no te lo pierdas.